pasado, digamos, por falta de una iluminación, de una guía o una formación, diríamos así, en base a estos puntos de lo que son los ministerios de alabanza, los ministerios de música, los coros, como lo llamen. Y voy a empezar hoy con un salmo, el Salmo 150, que lo conocen la mayoría de todos ustedes, lo conocen especialmente los que estamos metidos dentro del ambiente de la música, del tocar un instrumento. El Salmo 150, que comienza diciendo: aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuosa bóveda celeste, alábenlo por sus hechos poderosos, alábenlo por su grandeza infinita, alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con arpa y salterio, alábenlo danzando al son de panderos, alábenlo con flautas, con instrumentos de cuerda, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué maravilloso salmo, ¿verdad que sí? Es un salmo precioso que nos invita a la alabanza. Bueno, quiero comenzar con una pregunta bien importante. La pregunta es la siguiente: ¿por qué es importante la música en nuestras asambleas y celebraciones? Fíjese bien con la pregunta que vamos a comenzar. ¿Por qué es importante? Es como que yo me pregunte, bueno, pues podemos tener una asamblea y una celebración sin música, claro que sí, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la música en nuestras asambleas y celebraciones? Bueno, primero que nada, vamos a empezar a responder. Primero que nada, debemos de recordar que la idea, óigame bien, la idea de usar música en las reuniones, en las asambleas de las comunidades cristianas, no es nueva, sino que esto viene desde la fundación misma de la iglesia, como lo narra el Nuevo Testamento. En Hechos, capítulo 2, versículo 41 al versículo 47, vamos a encontrar que la palabra de Dios nos cuenta que después de Pentecostés, los que habían acogido la palabra fueron bautizados. Y aquel día, la palabra de Dios dice que se les unieron como unas 3,000 almas. Entonces quiere decir que la primera reunión, la primera asamblea, digamos carismática, la primera asamblea, estaba conformada por este número de personas. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Y que todos los creyentes, dice la Escritura, vivían unidos y tenían todo en común. Vendían incluso, oiga bien, vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Finalmente, la palabra nos dice que acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, y dice, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor iba agregando cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Y más adelante vamos a encontrar en las cartas de San Pablo, vamos a encontrar que San Pablo exhorta a los colosenses con estas palabras. En Colosenses capítulo 3, versículo 16-17, dice, la palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Intrúyanse, amonéstense con toda sabiduría.
canten agradecidos, himnos y cánticos inspirados, y todo cuanto hagan de palabra y de boca, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, existen muchos testimonios históricos que nos demuestran que el canto siempre estuvo presente en la vida primera de la iglesia, y que todo el pueblo cantaba. Ahora, es un punto importante. El que todo el pueblo cante es algo fundamental para una comunidad, para el sentido comunitario de nuestras asambleas. Ok, cuando le digo esto es que todo el pueblo cantaba. Sí, ¿qué significa esto? Significa que no se trata de participar en una asamblea en donde los cristianos se van a reunir solamente para escuchar un concierto, o para oír cantar, o para oír tocar a unos cuantos que saben hacerlo, sino que la asamblea es esa experiencia comunitaria donde el mismo pueblo va a ir cantando y va a ir también entonando esos cánticos inspirados en un ambiente de apoyo fraterno con el ministerio de alabanza, no de competencia, no de show o de concurso. ¿Qué le quiero decir con esto? Un ejemplo. En una vez tuvimos nosotros en una asamblea, no tanto, era un retiro, y el retiro resulta que invitaron a un ministerio de música muy bueno para tocar, muy buenísimo para tocar. Pero ¿qué resultó en esta celebración de este retiro? Que la gente solo escuchaba, solo veía y oía tocar a los virtuosos músicos que componían aquel grupo. Pero el pueblo no se sabía los cantos. Es decir, que los muchachos aprovecharon y dijeron: ahora es cuando Chile Verde, vamos a meter nuevas canciones para que la gente quede impactada. La gente no quedó impactada porque no recibió el impacto en el corazón. Sí, cantaban bonito, pero las personas no entraban en esa alabanza. ¿Por qué? Porque solamente hacían gestos, solamente hacían gemidos, pero no expresaban la parte del canto. Esto es muy importante. Por eso, las canciones más hermosas que nos va a dar el Señor son aquellas que se entonan en la asamblea de oración, que se cantan en medio de nuestro pueblo. Un pueblo de reyes, un pueblo sacerdotal que está congregado, que está también consagrado para alabar a Dios. Por eso es importantísimo que cada ministerio de música no trate, fíjese bien, no trate de crear un show o de crear un concierto, de crear una situación donde solamente se presenten ellos con su talento. No, eso no es el objetivo de un ministerio de música en una asamblea. En una asamblea es que ese pueblo entre en la misma alabanza, que entren en el mismo gozo del canto inspirado a Dios. Por eso esas canciones que son hermosas, aunque sean sencillas, son las que se entonan, las que se cantan, las que se tocan dentro de la asamblea, y que el pueblo entra en acción con esa alabanza. Muchas veces nosotros hemos desechado los cantos sencillitos y primeros de la renovación carismática católica. No olvidemos cómo creció la renovación carismática católica. Creció con cantos sencillos que brotaban del corazón. Hay un pueblo que vive muy feliz. Hay un pueblo, eso. Y la gente entraba. No decían: ese canto es muy viejo. No,
es porque esos cantos venían inspirados del corazón, ¿eh? Esos cantos venían de lo más profundo del alma. Y a veces brotaban notas así dentro del canto que estaba haciendo el Ministerio de Música, brotaban notas, brotaban frases que no estaban escritas y entraban dentro del canto y se fueron haciendo cantos populares. Así creció la renovación carismática. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Unos cantaban, otros oraban. A veces venían frases así y fueron brotando cantos de esa forma. Entonces, eso hizo crecer la renovación carismática cuando el pueblo entonaba aquellos cánticos alegres, pero que venían, no eran de grandes letras, porque ustedes ven los cantitos estos populares como hay un pueblo que vive muy feliz o digamos Dios no está muerto, Él está vivo, o con cantitos como ese que alegre los católicos que alaban al Señor. Sencillo, no tienen tanto arreglo, ni es tres términos y ahí vamos, ¿me entiendes? Hasta el más sencillo se entraba, si no había guitarra, hasta ya le sentían la tonada y algunos hasta tarareaban como que eran guitarras, pero la verdad que sí entraban en una unción del Espíritu Santo. Por eso es la importancia, fíjense bien, de que las alabanzas sean accesibles al pueblo, que sean alabanzas que el pueblo experimenta y que son sencillas para que el pueblo entre en acción cantando. Ese es el objetivo del Ministerio de Música dentro de la Asamblea. No significa que voy a tener un concierto de alabanzas que no saben la gente ni de qué decir. ¿Por qué? Porque nunca las han escuchado y si las han escuchado tal vez son de otras denominaciones, etcétera. ¿Cuántas veces hemos metido este tipo de canciones como para impactar a la comunidad? Y un ministerio de alabanza tiene que tener la sencillez del espíritu, tiene que tener la humildad del espíritu para poder conducir al pueblo a entrar en adoración, en alabanza, en bendición desde el fondo del alma al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ajá, muy bien. Entonces, así pues, es nuestra razón la razón de un ministerio de música es anunciar las alabanzas de Dios. Amén. Un ministerio de música dentro de la asamblea, dentro de la comunidad. La razón de ellos es anunciar las alabanzas de Dios. Y fuimos constituidos también como pueblo, por eso, para poder glorificar a Dios, para anunciar alabanzas, cantando, exultando a Dios con todo nuestro ser. Entonces, es importante también la siguiente pregunta, pero antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿está claro esta parte de que tenemos que conducir al pueblo a alabar a Dios junto con nosotros? ¿Está, está claro? ¿Hay alguna pregunta en relación a este punto? Vamos a ver. Buenas tardes, hermana. Ujú. Una frase. Ujú, sí. Ujú, ujú, ujú. Bueno, es importante esa pregunta. Hay un sistema, hay un método para ir conduciendo al pueblo a entonar nuevas alabanzas. Está bien, hay que permanecer abiertos. Hay momentos de la oración que vendrán cantos que no están escritos, que no están inclusive ni pensados,
porque son del Espíritu. Pero cuando vienen del Espíritu, esos cantos impactan, pegan en el corazón del pueblo, aunque no tengan ellos la letra, pero en sintonía del Espíritu sí pueden entrar en acción. Pero es importante, si vamos a tener un repertorio del Ministerio de Música, es importante que los cantos que van a ir dentro del repertorio de música popular que vamos a enfocar al principio para animar al pueblo sean cantos conocidos, cantos que el pueblo pueda entrar en acción, en alabar. Ahora, el cántico inspirado vendrá en momentos de oración, en momentos de adoración. Ese cántico no lo puede detener nadie porque es un canto que viene del alma, tocado por el Santo Espíritu. Pero el Espíritu es orden y el Espíritu no nos va a llevar a la confusión también. Por eso hay momentos determinados. Cuando un canto de esos se va a hacer popular, hay otros métodos para hacer que el pueblo entre en conocimiento de eso. Más adelantito tengo un punto sobre eso que me ha preguntado. ¿Cómo se puede hacer para enfocar los cantos nuevos? Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, nosotros adoramos a Dios en las asambleas de oración. ¿Por qué? Porque la alabanza es la expresión jubilosa, es la expresión exultante de amor a Dios. Así lo dice el Salmo 150. Y por lo general, en las asambleas comenzamos así, con oración de alabanza. Y comenzamos con esa música que viene a ser como la campana que está llamando a la gente a entrar al templo, o a entrar a la comunidad. Entonces, nuestro cuerpo también es templo del Espíritu, es templo también del Espíritu, y la alabanza mueve a nuestro ser a entrar en la presencia de Dios. Entonces, la alabanza atrae los sentidos exteriores a volverse hacia Dios, como dice el Salmo 95. Dice, vengan, cantemos gozosos. Fíjense bien como dice el Salmo 95, versos 1 y 2. Dice, vengan, cantemos gozosos a Yahvé. Aclamemos a la roca de nuestra salvación con acciones de gracias. Vayamos ante él. Aclamémosle con salmo. Así nos dice el Salmo 95. Entonces, nosotros nos reunimos a alabar a Dios también, es reunirnos y también reunir nuestros hermanos, nuestros amigos y juntos alabar a Dios, como continúa también el Salmo 122 en el verso 8. Dice, por amor de mis hermanos y de mis amigos, quiero decir la paz contigo. Es decir, nosotros alabamos a Dios porque esa es la alegría, es el gozo, es el júbilo que tenemos. Ahora, pero nuestra relación con Dios lleva un proceso de acercamiento. Por eso comenzamos por la alabanza, levantando las manos, saltando, danzando, aplaudiendo, etc. Meditando también, adorando al Señor. Acuérdese un punto que quiero enfocar hoy con ustedes, los ministerios de música. Los músicos no están ahí al frente para lucirse ellos, no. Cada intérprete que tiene alabanza tampoco está para hacer únicamente un show. Los músicos, me pongo ahí yo también, somos los puentes, oiga bien, en el caminar del pueblo de Dios hacia el interior del templo de la alabanza y de la adoración. Por esa razón, cuando nosotros entonamos cantos que el pueblo sabe, que el pueblo se conecta a través de nosotros, camina hacia el interior del templo de la alabanza y de la adoración. Entonces, por eso a través de los cantos conocidos, los estamos invitando a entrar a los atrios del templo. Pero no podemos dejarlos en los atrios del templo. Tenemos que entrarlos adentro al templo, al momento de la alabanza, de la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Por eso debemos conducir al pueblo con los cantos a entrar al lugar santo. Amén. Por eso es importante que la gente conozca los cantos al principio, porque
es como que están pasando sobre nosotros como puentes, están pasando para llegar al lugar santo. Y luego debemos llevarlos más adentro a la adoración. Importantísimo para los ministerios de música. No debemos también, como ministerio de música, no debemos tener miedo al silencio de la adoración en nuestras asambleas. Hay ministerios de música que no pueden estar silencio. Si tantito hay un silencio dentro de la asamblea, aprovechan para meter cualquier toque, cualquier tocadita, cualquier algo. Muchas veces es importante que todo se silencie. Después de un momento de alabanza exuberante, de júbilo, de gozo, después de que han entrado en oración y han habido unos cantos de adoración, llega un momento en que también hay que darle espacio al Espíritu de Dios que nos hable al corazón. Y no hay que tenerle miedo al silencio. Los ministerios de música deberían de acallar también sus cuerdas, sus tambores, sus trompetas y todo aquello para poder entrar en la dimensión del Espíritu. Nosotros debemos de ser guías muy, muy respetuosos de este camino espiritual de la comunidad. Ministerio de alabanza debe de ser guía respetuoso de este camino espiritual de la comunidad. Por eso, como somos respetuosos, debemos escoger cuidadosamente los cantos para llevar a la asamblea al momento y al lugar que deben de estar viviendo en adoración al Señor. Amén. Fíjense bien, como les digo, nosotros como ministerios de alabanza, como ministerios de música, somos guías para este pueblo, pero también debemos de ser muy respetuosos con ellos, especialmente por el camino espiritual hacia el cual los vamos conduciendo con la alabanza. Por eso debemos de escoger con cuidado los cantos para conducir, para llevarlos a la asamblea y allí en la asamblea poder guiar a este pueblo a que entre al lugar santísimo, a que entre al lugar santo de adoración. ¿Dónde? Adentro del fondo de su alma, de su corazón, para que entre dentro de lo más íntimo de su ser y desde lo más íntimo de su ser adore en espíritu, en verdad, al Dios de la vida. Muy importantísimo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con algunos ministerios de música? ¿Ustedes creen que escogen cuidadosamente los cantos? No. Inclusive a veces se dejan llevar por el que me gusta. A mí me gusta este. Pongámoslo para el próximo, la próxima junta. ¿Eh? Aquí no es cuestión de gustos. Aquí no es ministerio de música no tiene que estar por cuestiones de gustos. No. Es que si don Pedro es el que dirige el grupo y a don Pedro no le gusta este canto, no, eso no van conmigo. No es que no es porque vayan con usted. Es para que usted sea puente y pueda guiar y pasar la gente por medio de usted al lugar santísimo. Amén. Por eso debe de estar clarito para el ministerio de música cuál es el contenido bíblico de la próxima asamblea. Si la asamblea va a ser en 8 días, si va a ser en 15 días, por lo menos ese ministerio de música debe de tener claro cuál es el tema a impartirse dentro de tantos días en la comunidad. ¿Quién va a predicar sobre ese punto? Que entonces, ¿qué temas, qué música, qué cantos se adaptan mejor para que el pueblo vaya caminando y vaya entrando en esa presencia del Espíritu, conduciéndose bajo los cantos que ustedes están entonando? Es decir, para que no pierdan el hilo. Tiene que haber ¿cómo decir? Una conexión espiritual entre cada canto que va en conformidad a lo que va a tratar el tema.
Igual como el que va a orar, ya sabe que la oración tiene que ir en relación al mensaje de la palabra de ese día y al tema que se va a desarrollar ese día y a las circunstancias que está viviendo la comunidad. Entonces el ministerio de música tiene que tener y haber escogido anticipadamente los cantos que llevan esa relación que va a ir conduciendo al pueblo a entrar al lugar santísimo. Porque ese es el objetivo, que el pueblo experimente, la finalidad de una asamblea es que el pueblo experimente a un Dios vivo y verdadero a través de la alabanza, de la adoración. Y quienes lo van a conducir somos nosotros, los ministerios de alabanza, los ministerios de música. Amén. Pero ¿qué sucede? Como le digo yo, a veces no escoge. Es más, llegan y hasta perdidas andan las hojas y la hoja y pum, sale volando. De pronto pusieron el ventilador, sale volando una hoja y se le acabó la inspiración. ¿Mm? Tiene que haber una cosa bien ordenada en este punto. Amén. Pregunta en cuanto a esto, ¿estamos bien ahí? Muy bien. Ahora quiero darles unos consejos prácticos para el Ministerio de Música en la Asamblea. Es muy importante, si pueden hacerlo, oiga bien, si pueden hacerlo, es muy importante que la comunidad tenga, especialmente cuando hay cantos que queremos que ellos empiecen a aprender distintos. Es muy importante, como me preguntaba la hermanita, es muy importante que la comunidad tenga letra de los cantos. Y para ello necesitamos muchas veces libro de canto. Pero nuestros libros de canto deberían de ser prácticos, de letra grande. Ya ve que hay tanta gente nuestra y como yo que casi no miro, que tengo que poner las letras cuando hago algo escrito, tengo que ponerla bien grandota. Entonces, nuestros libros deben de ser prácticos, de letra grande. Hay que hacerlo para que también la gente pueda verlos. Yo estuve en una comunidad en el Valle de San Fernando, estuve en esta parroquia, se llama del Santo Rosario. Estuve en la parroquia de Santo Rosario, allá en el Valle de San Fernando. Y ellos ponen, así como ustedes tienen la pantalla ahorita, ellos ponen la pantalla así y en asamblea. Y si van a poner un canto nuevo que la gente no sabe, y ponen la letra allí, ponen la letra y antes de que la asamblea comience, ellos ya tienen la letra ahí y están entonando y están como ensayando, pero ellos ya saben, el ministerio ya sabe, pero ellos están ensayando como para que el pueblo agarre la onda por dónde va a ir el canto. Y cuando llegue el momento del canto, la gente está bien clavada viendo la letra y está metida. Ve cómo podemos meter un canto nuevo, pero siempre y cuando tengamos nosotros los elementos necesarios para que la gente entre en acción y pueda conducirse bajo esa línea. Ahora, antes de iniciar el canto o durante los primeros, como dice, acordes de introducción, conviene decir a la comunidad que vamos a entonar tal canto, o ese canto es nuevo, ese canto tiene una letra que va de acuerdo a lo que vamos a tratar hoy en la noche, en la asamblea, etcétera, etcétera. Y ponerle a ellos en el proyector algo que les atraiga para que entren en esa dimensión de la alabanza a través de ustedes como Ministerio de Música y así entran en acción de adoración al Rey de Reyes. Amén. Otro consejo que tengo acá es sobre el tiempo para instalación del sonido y la oración. No hay cosa más terrible que llegamos a la hora de la asamblea y todavía andan corriendo con una bocina para un lado y con un monitor para otro lado y el cable y la gente ya está casi allí, está rezando, está dentro de la comunidad y aquel anda con el cable y haciendo señas por todos lados y hasta se nota, la gente nota que hasta Bravo está enfrente haciendo muecas. ¿Mm?
es importante que si la asamblea inicia, fíjense bien, si inicia a las 7:30, pongámosle, por ejemplo, ¿a qué horas cree usted que el Ministerio de Alabanza tendría que estar ahí? ¿A qué horas cree usted que podría estar ahí? Mínimo, mínimo 1 hora siquiera antes. Si la asamblea comienza a las 7:30, mínimo tendría que estar a las 6:30 el Ministerio de Música. Y todo completo. No es que falta don Juan dijo que iba a venir como a las 7:40, que le apartáramos por ahí la guitarra, que voy a andar apartando guitarra, si es que la cuestión es que tiene que llegar a su compromiso que tiene, sabe que es un puente, y no puede estar un puente, si el puente tiene 4 patas, no podemos tener un puente con 3 patas porque se nos puede ir de lado. Entonces, tenemos que tener esa claridad. Si la asamblea va a iniciar a las 7:30, mínimo debe de estar ahí a las 6:30. ¿Para qué? Para tener tiempo de instalar, también de probar el sonido. Eso le llamamos setup. Y también para orar como ministerio de música antes que inicie la asamblea. ¿Ve? Claro, también debemos, y otro punto importante, no solamente llegar temprano para hacer todo esto, debemos de quedarnos al final para ayudar a desinstalar y recoger el sonido. Recuerde que el Ministerio de Música debe ser el primero en llegar y muchas veces es el último que se va de nuestras asambleas. Muy importante, ¿no? Qué bueno es que, que llega y saca los aparatos y no, pues como dice, tiene el don de desaparecimiento. De pronto ya no está. ¿Y qué se hizo don Juan? Don Juan ya está jalando el pedazo de carne en la casa ya. Claro, y aquel otro está que le arrumean las tripas para un lado y para el otro, pero anda guardando los aparatos que, claro, si todos trabajaran al mismo tiempo. Eso tiene que hacer el Ministerio de Música dentro del trabajo que le corresponde en la asamblea. ¿Pregunta en relación a esto? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, otro consejo. Es muy importante, y este es un consejo para todo el ministerio, para todo el ministerio, no solamente para la música, sino para el ministerio en general. Es importante tener varios equipos de música dentro de la comunidad a la que usted pertenece. Puede ser que hayan 2 equipos o 3 equipos, no sé cuánto, porque hay talento. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces conviene tener más de un equipo del Ministerio de Música para que puedan servir en turnos. Una asamblea toca un equipo y para la siguiente asamblea toca el otro equipo. ¿Cuál es la ventaja? Esto permite varias cosas. Fíjense bien, cuando dependemos no solamente de uno, porque hay un problema cuando dependemos solo de un ministerio de música, pero cuando dependemos de varios equipos de música, es que nosotros podemos ir capacitando nuevos miembros que tengan oportunidad de servir. Y los miembros pueden participar de la asamblea libremente. Cuando no le toque participar como en el Ministerio de Alabanza, puede ir a orar a la asamblea. Si no le toca servir como ministro de alabanza ese día, puede llegar a la asamblea y vivir la asamblea, experimentar el gozo del Espíritu con el pueblo de Dios y ser parte de los que van a ir hacia adentro, hacia el lugar santísimo con el pueblo, guiados, dirigidos por el otro equipo de alabanza que está tocando. ¿Cuál es el otro beneficio que hay cuando tenemos 2 o 3 equipos de música dentro de un ministerio? Evitamos el protagonismo. Evitamos llegar a la percepción de que fulanito o sutanito es indispensable. ¿Qué sucede cuando tenemos un solo ministerio de música?
que inclusive estos no prestan, no rajan ni prestan la hacha. Y es decir, que ahí se adueñaron de los instrumentos y ¿quién se los quita? Nadie. ¿Qué sucede con esto? Que muchas veces llegan a creer que son indispensables. Y es más, si no llegó Julano a esta asamblea, no sirvió. ¿Por qué? Porque no hay quien toque ahora. ¿Por qué? No ha venido el de la guitarra. Se da cuenta. Cuando somos dependientes de un solo equipo, cuando dependemos de un solo ministerio, nosotros hacemos que haya protagonismo. Así, nosotros permitimos también de que las personas se sientan indispensables. Por eso es importante preparar otras personas para ayudarnos, para podernos turnar en el ministerio de la alabanza durante las asambleas. Y es importante, fíjense bien, que esto se pudiera llegar a hacer, porque yo sé que sí podemos hacerlo, claro que sí, porque hay talento. Y cuando el Espíritu Santo nos ha tocado, nos ha quitado el egoísmo. El Espíritu Santo nos quita la envidia, nos quita el egoísmo y somos capaces de enseñarle a otro de lo que nosotros hemos aprendido en el camino de Dios. Y no hay que tener miedo de que si le enseño a este me va a quitar el hueso. Que mejor, gloria a Dios, que tengamos un guerrero de alabanza en el Señor. Bendito sea. Hay que alegrarse cuando otro hermano tiene talento y que inclusive es mejor que el mío. Bendito sea Dios. Qué bueno que está en nuestra iglesia. Qué bueno que no se fue con los protestantes. Bendito, alabado sea el Señor. Porque está cantando precioso, porque está tocando bellísimo, porque toca instrumentos de una manera magistral. Así quiere el Señor. Entonces, hay que trabajar en ese nivel. Otro consejo para el ministerio de alabanza. Antes de iniciar la asamblea, antes de que inicie, ya ve que tienen que llegar temprano. Tienen que ensayar, tienen que preparar todo el ambiente, el sonido, tienen que estar. Es más, cuando ya va a comenzar la asamblea, ya los equipos de sonido tienen que estar al 100. Ya no es de estar regulando, que subirle, que bajarle. Viera qué feo se siente eso. Eso sí se siente horrible. Cuando ya la gente está metida en el lugar donde va a ser la asamblea y los de la música están el gran ruido que se oye y la gente se tapa los oídos. No, eso no se puede, no se debería de llegar a eso. Eso no debería de suceder, porque cuando ya le abrimos las puertas al pueblo para entrar, el sonido y todos los elementos musicales deben de estar al 100. Ya ecualizado, ya bien en su grado, ya tienen que estar en su afinación correcta. Es más, ya saben cómo y de qué manera van a comenzar. Entonces, antes de que la asamblea inicie, que ya está eso listo, conviene que el encargado de la música hable con el líder que va a dirigir la oración, que va a dirigir la asamblea esa noche. ¿Para qué razón? Porque tiene que saber tanto el líder de la alabanza como el líder de la asamblea el que va a coordinar la noche. Es importante que el líder de la alabanza y el líder de la noche dirigiendo tengan en claro por qué rumbo va a ir la oración de esa noche, por qué rumbo van a conducir la asamblea esa noche. Tienen que estar clarito en eso, porque así vamos a poder también seleccionar los cantos con anticipación y debe de hablar el líder
inclusive en el trayecto de los días que anteceden a la asamblea. Suponiéndose que la asamblea va a ser en 8 días o en 15 días, el líder de alabanza, el líder de la música tendría que haber tenido ya un conecte, un contacto con la persona que va a encargarse esa noche en que ellos van a tocar de la asamblea para ver por qué rumbo va a ir la asamblea. Es más, si pudieran sentarse y dialogar sobre cómo mejorar el día de esa noche de asamblea, cómo la podemos realizar mucho mejor, magnífico. Eso sería lo ideal. ¿Para qué? Para que el pueblo no tenga obstáculo en entrar al lugar santísimo, guiado, dirigido por esos cantos y esos cánticos inspirados que podrían salir en el momento de la oración, de la alabanza en el espíritu dentro de la asamblea de oración. Pues bien, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, otro punto que quiero aclarar con ustedes. Muchas veces el encargado de la música o el que está dirigiendo la música, el coro, le gusta hablar antes de comenzar la tocada. Pero a veces hablan demasiado. No fue una exhortación. Está bien que diga, hermano, gloria a Dios, levante sus manos, vamos a alabar al Señor este día, te has traído tus brazos, tus pies, etcétera, ¿va? Es hermoso decirle al pueblo y prepararlo, está bien. Pero, ¿qué ha sucedido? Que algunos dirigentes de la música no han hecho eso de exhortar al pueblo para entrar en alabanza, no, una gran predicación tienen, ya lleva media hora, ¿y a qué horas? ¿Y a qué horas empiezan? Y no, eso no es así. No tiene que hablar demasiado en sus participaciones musicales. A veces inclusive están tocando y está hablando más él que permitiendo que el pueblo cante. Algunos hermanos hablan antes de iniciar el canto, es cierto, animando a la asamblea a tal o cual cosa. Claro, todo depende de las circunstancias y de la comunidad en la que usted está participando. En todo caso, si usted quiere decir algo antes de iniciar un canto, que sea breve, que sea breve. No estamos pidiendo una predicación anticipada para impulsar la asamblea. No, ya va a venir el momento de la predicación. La gente lo que quiere es entrar en ese camino hacia el lugar santísimo a través de la alabanza, de los cantos que van a entonar ustedes. Por eso hay que ser breve cuando uno va a dirigirse al pueblo. Yo sé que a muchos les gusta hablar, tienen una microfonitis aguda, qué barbaridad. No les pueden dar micrófono porque se hacen locos con el micrófono. Y hasta bravo porque se los quitan. Por eso, inclusive en algún, me acuerdo yo de una vez una comunidad que así había un líder de la música. Y miren que pues gracias a Dios los controles estaban en la parte de atrás hasta que le apagaban el micrófono. Y entonces ya, ahora sí, a seguirle como de verdad tocaba la cosa. Por eso debemos de impulsar a los que dirigen la asamblea en cuanto a la alabanza, a no hablar demasiado en sus participaciones musicales. Amén. Dejen que el que va guiando la asamblea hable. Dejen que el que está animando anime. Porque a veces ponemos un animador. Cuando dirigimos la asamblea, hay quien está dirigiendo la asamblea, pero a veces ponemos a alguien que anime. El animador solo entra, anima, impulsa al pueblo y ya el coro hace lo demás. Pero muchas veces tenemos animador, tenemos alguien que coordina la noche de la asamblea y resulta que el dirigente de la alabanza. No, pues no, el animador es como que no existiera, porque el de la alabanza quiere hacerlo todo también, ¿no? Yo voy a animar y no. Hay que
hay que poner las cosas en su lugar. Hay que dedicarse al 100% a lo que Dios me ha dado y sobre el trabajo que tengo que hacer, y tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Hasta con cohetes celebramos. Bendito sea Dios. Muy bien. Ahora, otro punto importante. ¿Estamos claros ahí antes de pasar al otro? Gloria a Dios. El otro punto importante es que el ministerio de la música debe participar de la asamblea. ¿Cómo es esto? Es importante, óigame bien, yo sé que ya están participando cuando ya están allí, pero es importante que no hagamos distinciones entre nosotros y el resto de la comunidad. Les voy a explicar cómo. Acuérdense que somos ante todo miembros de la comunidad. Los miembros del coro o del ministerio de música son miembros de la comunidad. Amén. Y deben de participar en la asamblea. Por ejemplo, si todo mundo se pone de rodillas y está pidiendo perdón a Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los miembros del coro, los miembros del ministerio de música? También debemos también ponernos de rodillas y también entrar en pedir perdón. Así como el coro debe pasar a comulgar en la misa, así también debemos participar de todo en las asambleas. Amén. Si los padres van a orar por sus hijos en esa noche de asamblea, eso mismo deberían de hacer los miembros del ministerio de música que son papás. No importa, aunque se quede solamente tocando uno, o dos, pero si esa noche toca que los papás tienen que orar por los hijos, y yo no voy a orar por mi hijo porque yo estoy en el coro. No, lo primero es lo primero. Participe en la asamblea. Deje que dos o una persona esté tocando allí para que siga manifestándose el poder de Dios, pero haga y únase a la asamblea. Yo sé que la mayoría no lo ha hecho, no lo hace. Porque inclusive cuando están en oración, los miembros del Ministerio de Música están metidos en otra cosa. Si no están chateando, están facebooneando o están haciendo otras cosas, pero no están metidos en el ambiente de la oración. Y si están juntos ahí, mire, se están peliscando, jalando. O sea, están en una broma. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque usted debe de estar unido a la asamblea. O sea que no tiene que haber un corte en su espiritualidad estando allí. A veces surge la tentación de diferenciarnos de la comunidad. Es que yo no puedo porque estoy sirviendo. Es cierto. Nuestro servicio nos exige ser diferente. Como por ejemplo, llegar más temprano, irnos más tarde, o no distraernos, no salirnos. ¿Cuántos miembros del Ministerio de Música, mire, nomás empiezan las oraciones, como dicen, fuertes, y patitas, ¿para qué te quiero? Salen corriendo de la asamblea. Ahí llegan cuando ya todo está tranquilón. Ahorita que va a empezar la alabanza, ahí sí entran. Mis hermanos, acuérdense, tenemos que participar en el lugar de la asamblea. Amén. Preguntas en relación a esto, antes de seguir. ¿Está bien todo? ¿Está bien todo o seguimos? Muy bien. Gloria a Dios. Entonces ya dijimos que tiene que participar. Ahora, ¿dónde tiene que ubicarse el ministerio de música o el coro? ¿Dónde tiene que ubicarse dentro de
el lugar donde se va a llevar la asamblea. Eso es importante. Conviene ubicar al Ministerio de Música en un sitio en el que pueda haber contacto visual, fíjese bien, entre el líder de la asamblea y el líder del Ministerio de Música, para que puedan darle más fluidez a la asamblea. Cuando el que dirige la asamblea no tiene contacto visual con el líder de la música, hay una desintegración de la fluidez. No hay fluidez, se corta la fluidez, porque se tienen que conocer bien, perfectamente, qué viene, qué sigue. Ese es importante. Y aquí voy a hacer un poquito, voy a hacer una paradita en este punto. Fíjense bien, que también el que dirige la asamblea, fíjese bien, el que dirige la asamblea debe dejar que el líder de la música sea el que conduzca, el que lleve la línea de la alabanza, del canto que va conduciendo al pueblo a esa adoración. ¿Por qué razón? Porque a veces, si pusieron, pues suponga que me pusieron a mí a dirigir la asamblea esta noche, y yo ni fu ni fa para la cantada. Pero como los hermanos están tocando y al ruido de los tambores se me hace fácil entrar aunque esté todo desentonado. No, en el micrófono se escucha todo y sale por otro lado y no, si no sabe, mejor, mire, tranquilo, solo con el conocimiento de la alabanza y los gestos que hace, únase en esa dimensión, pero deje que el líder de la música pueda llevar adelante el proyecto musical para llevar y conducir al pueblo a la adoración. Amén. Muy bien. Entonces, otro elemento a considerar para encontrar la ubicación óptima es el equipo de sonido. Si el equipo de sonido lo permite, deberíamos colocar al ministerio a un lado o frente a frente con el líder de la asamblea. Yo sé que a veces esto no es posible, entonces nos colocamos en donde sea mejor posible para que haya un mejor sonido, pero procurando conseguir también el contacto visual con el líder de la asamblea para que haya fluidez en la oración, tanto de la alabanza cantada como de la alabanza inspirada que viene en la oración. Otro punto que tengo que tocar es el servicio que tiene que dar el Ministerio de Música con amor. Servir en las asambleas de una comunidad siempre tiene sus momentos difíciles, yo sé que sí. ¿Por qué? Porque puede haber incomprensión, malos entendidos, algunas fallas, algunas llamadas de atención. El líder que viene me llama la atención cuando cometo un error. Pero debe prevalecer siempre el amor en el ministerio de alabanza. Colosenses 3 dice, revístanse pues como elegidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor les perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo esto, dice la Escritura, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo presida vuestros corazones. Pues ustedes han sido llamados a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Es lo que nos dice la Escritura a través de San Pablo. Entonces, es importante que el servicio lo demos por amor. ¿Van a haber incomprensiones? Sí. ¿Van a haber algunas llamadas de atención, algunas situaciones negativas? Yo sé que van a surgir, pero sobre todo, dice la Escritura, revístanse del amor. Amén. Que también, otro punto importante, es que los miembros del Ministerio de Música sean miembros confiables y apropiados. Es muy importante que los miembros de alabanza, de música, que sirvan en asamblea,
como parte del Ministerio de Música tengan por lo menos 3 requisitos básicos. Vamos a ver cuáles requisitos básicos son los que necesita tener una persona que va a ser miembro del equipo de música. Tiene que tener, el primer requisito es visión. Visión. El segundo requisito es tener don del Espíritu. Tercer requisito es tener disponibilidad. Ahora, vamos a tocar el primero. El primer requisito es tener la visión. ¿Qué significa eso? Tener formación espiritual, tener también comprensión de la naturaleza del espíritu, de nuestro servicio. Y por eso conviene que la persona que va a formar parte del Ministerio de Música, que va a estar participando en las asambleas, esté recibiendo enseñanza y formación en relación al Ministerio de Música. Mire qué importante eso. Tiene que recibir eso. El requisito número 2, tener los dones. ¿Qué significa esto? Es tener las habilidades que se requieren para la música. ¿Cuáles son las habilidades que se requieren para la música? O para el ministerio de música, o para el coro. Saber tocar bien. Y saber cantar bien. Fíjense bien. Es muy importante esto. Saber tocar bien y saber cantar bien. Yo sé que van a salir bastantes personas que métanme a mí, yo quiero aprender. Es que no, es que la cuestión, si va a estar ya en la asamblea, es porque usted ya toca bien y ya canta bien. Amén. No es que allá cuando lleguemos a, ya más adelantito les voy a enseñar unas escrituras que dice que nosotros tenemos que cantar bien para el Señor y tocar bien, que al Señor le agrada, le gusta eso. Pero nosotros en una falsa humildad a veces decimos, no, sí que no importa cómo lo hagamos, que lo importa que del corazón. No, hay que hacerlo bien para la gloria de Dios, amén. Porque Dios merece lo mejor, ¿sí o no? Dios merece lo mejor de nosotros. Entonces, miren su trabajo, bien que quiere hacer las cosas mejor. Y cuando las hace mejor, hasta las anda pavoneando ahí, presentándolas, para que le den su crédito. Pero para Dios queremos dejarle, no, hay que tener las habilidades de la música, saber tocar bien y cantar bien. Por esa razón tenemos que llevar, cuando ya vamos a participar en la asamblea, si es en los ensayos, pues allá en los ensayos, en las reuniones privadas que es el ministerio, y estamos ensayando gente, allí pues cualquiera puede estar con ustedes tocando y cantando, quizás no está bien afinado, a lo mejor al ratito se afina bien, pero si ya vamos a participar en la asamblea, allí es donde debe saber tocar bien y saber cantar bien, porque es para la gloria de Dios, amén. El otro requisito es tener la disponibilidad. Además de tener disposición, es necesario tener el tiempo para ejercer el servicio. Nadie, oiga bien lo que le voy a decir, nadie puede servir bien si solo tiene 2 de estos 3 requisitos. Si alguien solo tiene 1 o 2 requisitos, no conviene que sirva en las asambleas como ministerio de música. Quizás puede pertenecer al ministerio de música y estar en formación. Amén. Pero no conviene que lo pongamos a servir dentro de la asamblea. ¿Por qué? Porque nos va a fallar en algo. Y si nos va a fallar en algo, eso puede ser una fuente de frustración para esa persona.
y también para el ministerio. Por eso no conviene que tenga 1 o 2 requisitos, necesita tener los 3 requisitos para que pueda formar esa parte de esa acción pastoral en una asamblea. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es importante en la iglesia, fíjese bien, en la iglesia necesitamos guiar a las personas en su crecimiento espiritual. Y por eso, dentro del ministerio de música, tenemos que ayudarle a las personas a adorar a Dios y expresar los sentimientos del corazón. ¿Qué nos dice el catecismo de la iglesia? El catecismo de nuestra iglesia católica, en el número 1156, dice: la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. La composición, fíjese bien lo que dice, la composición y el canto de salmos inspirados, con frecuencia acompañados de instrumentos musicales, estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúrgicas de la antigua alianza. La iglesia continúa desarrollando esta tradición. Recitad entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. El que canta, ora 2 veces. Así nos dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Entonces, el ministro de música, cuando comparte la alabanza, está compartiendo el mensaje de Dios a través de la música y está pastoreando a la comunidad, la está guiando para que se acerque más a Dios por medio de la alabanza y la adoración. Por eso se debe de aclarar que el ministro de alabanza, sobre todo si lleva una vida ordenada, es un ministro del evangelio en todo el sentido de la palabra. Yo he visto que en algunas comunidades emplean o le dan lugar a los ministros de música para compartir el mensaje de la palabra. Y ellos comparten con los otros miembros de la iglesia la responsabilidad de visitar muchas veces a los enfermos o de enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llevan una vida ordenada. Por eso también no significa que si solo evangelizan a través de la alabanza, no pudieran compartir. Claro que sí. Aunque el ministerio principal del ministro de música es dirigir el ministerio de la música dentro de la comunidad. Pero nunca piense que su ministerio es limitado o que solamente va a estar usted detrás del teclado o que solamente va a estar ante el micrófono cantando o dirigiendo el coro de la iglesia. El ministro de la música debe de estar dispuesto para todo lo que Dios le tiene preparado en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Entonces, el ministerio de música es una iglesia, es más, está estrechamente relacionado con dirigir esa alabanza. Por eso es importantísimo que cada uno de ellos lleve una vida ordenada en el aspecto espiritual como servidor de Dios. Es importante también que el Ministerio de Música haga siempre un llamado para que se integren más gente cantora para dedicarle a servir al Señor en ese ministerio o para consagrarse.
es importante también tocar bien, como les dije, cantar y tocar con excelencia. A ver, ¿alguien de ustedes puede buscar el Salmo 33? Ahí. Y es un mandato de Dios tocar bien. Salmo 33. Porque algunos dicen, no, pues no, con que baste, con que... No. Hay que tocar bien. Dios lo manda. En el Salmo 33, vamos a ver. Salmo 33 dice, aclámele. Dice la escritura, está largo, dice, aclamen al Señor hombres buenos, en labios de los buenos la alabanza es hermosa, fíjese bien, hay que cantar bien, la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa, cántenle himnos con música de salterio, cántenle un nuevo canto, toquen con arte al aclamarlo. ¿Ves? ¿Qué dice? Toquen con arte al aclamarlo, es decir, toquen bien. Es un mandato del Señor, toquen bien. No es cuestión de que apenas le estoy rascando la timba a la guitarra, le estoy rascando la palma a la guitarra y ya no tiene que estar bien. Es un mandato de Dios cantar y tocar con excelencia la mejor música. Por eso el Ministerio de la Música tiene que tener visión hacia lo eterno también y recordar hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Y la música y el canto tienen que también estar como para que la gente exprese la vida, que haga fiesta dentro de la asamblea. Es importante también este otro punto. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? A veces hacemos lo siguiente, que queremos nosotros hacer que la comunidad camine en el Señor. ¿Y qué pasa? Empezamos con unos cantos tan tristes. No, la asamblea es una fiesta en el Señor. Nosotros tiene que ser cantos que levanten el ánimo desde el principio, pero siempre con esa dimensión de vida espiritual en nosotros. Mis queridos hermanos, qué hermoso es alabar al Señor. Qué lindo es glorificar el santo nombre del Señor. Preguntas antes de continuar. Ahí, vamos a ver. Anoche, brother. Uh-huh. 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 Sí, es muy importante. Tengo en la próxima clase que vamos a tener, voy a hablar del canto, específicamente. El canto dice, podemos cantar, podemos tocar cantos que no son católicos, o qué podemos hacer
en cuanto a la injerencia de un sinnúmero de cantos que vienen de una doctrina que no es la nuestra. Vamos a tener una clase exclusiva en eso. Por eso les pido que en la próxima clase tocaremos este punto, tocaremos todo este tema. Por eso no se puede explicar en un ratito, porque tengo que darles conocimiento de lo que la iglesia dice, de lo que nuestros documentos de la iglesia expresan en cuanto a eso. ¿Y cuál es el peligro? ¿Cuál es el accionar que puede conducir a una persona, inclusive a meter dentro de la alabanza de adoración, a veces cantos que solamente tenemos la letra de un canto, cuando hemos incluido ciertos elementos musicales o ciertos ritmos musicales que, que no son los adecuados para el momento o que no tienen? Por ejemplo, yo les voy a contar, en una predicación que di en una parroquia de Santo Tomás, yo bien recuerdo que ese momento al final era una oración de perdón. Y yo como no tenía guitarra, entonces estaba en una predicación y le dije al compañero que estaba ahí que le dijera al Ministerio de Música que pudieran cantar un canto del perdón, ¿ve? Un canto del perdón. Entonces, pero se sabe que el canto del perdón iba a ser un canto que iba a meter a la gente a esa confianza de pedirle al Señor o de perdonar a una persona. Pero ¿qué resulta? Que entró con un canto de perdón, es cierto, pero como una cumbia. Es decir, era como una bachata, como una salsa, como una ensalada, como una salsa, como una como una salsa. Y óigame, imagínate, perdóname, qué terrible. Ahí se me fue la inspiración. Se imagine, todo el mundo se paró, se puso de pie y empezaron a bailar. No, ese no era el objetivo. El objetivo era que fueran a la oración, al perdón, al reconocimiento. Bueno, hay muchos casos de eso, pero en la clase que viene vamos a tratar especialmente ese punto. Vamos a tratar qué tipo de cantos puedo entonar, cuál es el peligro cuando yo agarro cantos que no son de nuestra fe católica, qué cantos de esas pueden o qué peligros conlleva a nuestra espiritualidad católica carismática. Y muchos de nosotros hemos estado como ciegos en eso. Todavía no se nos han abierto los ojos. En la clase que viene haremos esos detalles para la gloria de Dios. Amén. Vamos a ponerlos a orar en este ratito. Vamos a clamarle al Señor para que nos bendiga y también les bendiga a ustedes. Gracias, Señor, por este momento que nos has permitido, por la oportunidad que nos das de crecer en la gracia y conocimiento de tu amor. Bendice a mis hermanos, dales la luz de tu espíritu para que todo sea clarificado conforme tu voluntad. Tú sabes y conoces quiénes, Señor, tienen esa dimensión de glorificar tu nombre a través de un talento, de un usar, un tocar bien, un cantar bien. Señor, bendícelos, protégelos y guárdalos de todo mal y de todo peligro. A los líderes que han definido llevar adelante todo este proyecto de formación, a pesar de las dificultades que hemos tenido. Señor, te pido que los bendigas y también los guardes y los protejas de todo mal y de todo peligro, ya sea presente o futuro. Señor, yo sé que en ti está la confianza y creemos en que tú, Señor, eres el que hace cosas maravillosas para que nosotros salgamos siempre adelante. Bendice el Ministerio de Música, bendice a los que quieren integrar el Ministerio de Música para que puedan tocar bien y cantar bien en las asambleas. Protégelos de toda tentación. Aleja toda tentación de ellos. No les permitas que esa tentación les haga caer en pecado. Bendícelos y guárdalos para que ellos sigan sirviéndote con alegría
y de todo corazón. Madre María, Madre del Señor, te pedimos tu intercesión, Madre linda. Tú que eres nuestra reina y que eres también la reina del coro de los ángeles en el cielo. Ayúdanos, Madre, intercede por este ministerio, intercede por esta comunidad, intercede para que sigan siempre iluminando a la gente con una luz real, con una luz verdadera, para que sigan siendo luz para toda la comunidad parroquial, para que sigan siendo luz en todos y cada uno de los hogares de los miembros de la comunidad. Bendícelos en esta hora y guárdalos para la gloria de tu santo nombre. Madre María, bendice a cada uno de mis hermanos, especialmente a los más necesitados, también de esa misericordia de tu Hijo amado. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muy bien, quedan en la paz del Señor y nos vemos el martes, Dios mediante. Amén. Gloria a Dios. Ánimo.